A veces, lo que parece una bendición llega disfrazado de trampa. Eso fue lo que le ocurrió a Martín Rivas, un hombre de 34 años, contador en una pequeña empresa que apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler y las cuentas del mes. No estaba en busca de un cambio radical, ni mucho menos de un golpe de suerte, pero fue justo en ese momento cuando recibió una llamada que lo dejaría completamente desconcertado. El número era desconocido. Al contestar, escuchó una voz cordial que lo felicitaba por haber sido seleccionado para un puesto administrativo en una compañía multinacional. Martín quedó paralizado. Él nunca había enviado su currículum a esa empresa y aún así le estaban ofreciendo una entrevista con carácter urgente. Al principio pensó que era un error, pero lo curioso fue que conocían todos sus datos, su dirección, su experiencia laboral, incluso el nombre de su actual jefe. Esa precisión lo descolocó y a la vez despertó algo en su interior, la intriga. ¿Cómo era posible que una compañía de tanto prestigio lo estuviera contactando directamente sin que él hubiera dado el primer paso? Durante esa semana, su vida entró en un torbellino de pensamientos. Una parte de él sospechaba que podía tratarse de una estafa, pero otra parte no dejaba de fantasear con la idea de que tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando. El salario que le mencionaron era casi el triple de lo que ganaba. ¿Quién en su lugar no se sentiría tentado? El día de la entrevista llegó. Martín se presentó en un edificio corporativo impecable, con vidrios relucientes y un lobby tan lujoso que parecía de una película. El ambiente transmitía poder, éxito y formalidad. Una recepcionista lo saludó como si ya lo estuvieran esperando. Lo llamó por su nombre y lo acompañó hasta una sala de reuniones. Allí lo recibió un hombre de traje oscuro, con una sonrisa perfectamente calculada. Lo trató con tanta familiaridad que Martín sintió que lo conocía de toda la vida, aunque nunca lo había visto. La conversación fluyó sin contratiempos. Le hablaron de crecimiento profesional, de beneficios exclusivos y de un ambiente laboral donde todos se apoyaban como una familia. Pero en medio de todo ese discurso motivador, hubo algo que lo hizo dudar. Cuando le mostraron el contrato, notó una cláusula escrita con letras pequeñas, apenas perceptibles. No estaba relacionada con el salario ni con las vacaciones, sino con algo mucho más extraño. Un compromiso de discreción absoluta sobre las tareas asignadas, bajo pena de consecuencias legales y personales que no estaban especificadas. Martín sonrió para disimular, pero en su interior sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que aquella cláusula era mucho más que un simple formalismo. Salió de esa oficina con el contrato en la mano, un futuro prometedor frente a él y una duda que no lo dejaría dormir esa noche. Lo que parecía un golpe de suerte estaba por convertirse en un misterio inquietante. Esa noche, Martín apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carpeta con el contrato sobre su mesa de noche, como si ese montón de papeles lo observara en silencio. La cifra del salario seguía rondando en su cabeza, tentadora, imposible de ignorar, pero la cláusula de confidencialidad, esa línea escrita casi como un susurro, le generaba un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, decidió releer el contrato con calma. Había algo inquietante en la forma en que estaba redactado. Hablaba de lealtad irrestricta y obediencia a las directrices asignadas. Más que un acuerdo laboral, parecía un juramento. Sin embargo, lo que más lo perturbaba era una frase aislada en el último párrafo. El incumplimiento acarreará consecuencias irreparables, tanto legales como personales. ¿A qué se referían con irreparables? Martín intentó convencerse de que era una exageración legal, una forma de darle peso al documento, pero algo en su interior le decía que no debía tomarlo a la ligera. Pasaron 2 días hasta que recibió otra llamada. Esta vez no le dieron opción. Debía presentarse en la empresa para firmar el contrato y comenzar de inmediato. La voz al otro lado del teléfono fue amable, pero no dejaba espacio para dudas. Era una instrucción disfrazada de invitación. Martín acudió. Lo recibieron en el mismo edificio, con la misma formalidad impecable. Firmó los documentos y en cuestión de minutos ya tenía un gafete con su nombre y un título que sonaba impresionante: analista de operaciones especiales. No entendía qué significaba exactamente, pero la paga era demasiado buena como para cuestionarlo en ese momento. Su primer día fue desconcertante. No había cubículos llenos de empleados ni oficinas atestadas de papeles. El piso al que lo llevaron tenía apenas 5 escritorios, todos vacíos, excepto uno ocupado por una mujer que ni siquiera levantaba
levantó la vista de su computadora al verlo entrar. Un supervisor le mostró su estación de trabajo, un escritorio impecable, una computadora encendida y un teléfono que no dejaba de parpadear con una luz roja. La primera tarea fue insólita: revisar una serie de correos electrónicos que llegaban en tiempo real desde diferentes direcciones. No eran mensajes comunes, sino reportes codificados con claves y cifras que no entendía. El supervisor solo le indicó que debía clasificarlos y reenviarlos a direcciones específicas. No se le explicó el propósito de la información ni quién la recibía. Martín, confundido, cumplió con las instrucciones. Durante horas, se limitó a reenviar mensajes que parecían insignificantes, pero al final de la jornada descubrió algo que lo hizo temblar. Entre los correos había uno con un adjunto que, por error, se abrió en su pantalla. Lo que vio era un documento con nombres, fechas y movimientos financieros de alto nivel, cifras que superaban millones de dólares. El supervisor apareció justo en ese instante y cerró el archivo con un solo clic, como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa tensa, le recordó que la cláusula de confidencialidad era la base de su permanencia en la compañía. Martín salió del edificio con una sensación extraña. Había dado un paso dentro de algo que no comprendía, algo que parecía mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. Y en el fondo, sabía que ya no había forma de retroceder. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Martín no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. Aquella sonrisa forzada de su supervisor, el cierre abrupto del archivo, la advertencia apenas disfrazada de cortesía. Todo le indicaba que había visto algo que no debía. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que quizás eran solo transacciones legales, y él, por no entender de finanzas de alto nivel, las había malinterpretado. Pero había un detalle que no podía sacarse de la cabeza. Entre los nombres del documento, reconoció el de un político en funciones, alguien constantemente mencionado en las noticias por casos de corrupción. Eso no era casualidad. Al día siguiente, las cosas se tornaron aún más extrañas. Apenas llegó a la oficina, le entregaron un sobre sellado con su nombre escrito a mano. Dentro, había una lista con direcciones de correo a las que debía reenviar ciertos reportes. No venía con instrucciones claras, solo con la frase «confíe en el proceso». Era inquietante, como si alguien invisible lo estuviera guiando paso a paso. Martín comenzó a sospechar que su trabajo no era simplemente administrativo. Sentía que estaba siendo usado como un engranaje dentro de una maquinaria mucho más compleja y probablemente ilegal. La rutina en el edificio era fría y silenciosa. Los pocos empleados que veía evitaban cruzar miradas, como si todos compartieran un secreto del que no se podía hablar. Nadie se presentaba, nadie socializaba. Cada uno se limitaba a cumplir con su parte y desaparecer al final del día. Una tarde, al revisar los correos, se topó con algo inquietante. Un mensaje dirigido a alguien identificado únicamente como Operador 7. Decía que el próximo movimiento debía realizarse antes del cierre del mercado y que cualquier filtración tendría consecuencias irreversibles. Las palabras eran casi idénticas a las del contrato que había firmado. Esa coincidencia le heló la sangre. Martín pensó en hablar con alguien, tal vez con un amigo de confianza o incluso con la policía, pero apenas esa idea cruzó su mente, sonó el teléfono de su escritorio. Era una llamada interna. Una voz neutra, sin emoción, le recordó que el contrato lo obligaba a guardar silencio absoluto sobre lo que veía y escuchaba. No hubo presentación ni despedida, solo esa advertencia. Y luego, un clic seco. A partir de ese momento, Martín comenzó a sentirse vigilado. En el metro, juraría que una mujer lo observaba fijamente desde el vagón de enfrente. En el supermercado, un hombre con traje parecía seguirlo por los pasillos, comprando exactamente lo mismo que él. No podía demostrarlo, pero la sensación era real. Lo estaban monitoreando fuera de la oficina. Una noche, al llegar a su departamento, encontró la puerta entreabierta. El lugar parecía intacto, pero sobre la mesa había un sobre blanco. Dentro, una simple hoja con 3 palabras escritas a máquina. Sabemos quién eres. El mensaje era claro. Ya no solo era un empleado, ahora estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. Martín se quedó inmóvil frente a aquel sobre con el mensaje. No había duda, lo estaban controlando y querían que lo supiera. La paranoia comenzó a instalarse en cada rincón de su vida. Revisaba 2 veces las cerraduras, desconfiaba de los vecinos y hasta dejó de usar su celular con normalidad, convencido de que estaba intervenido.
Sin embargo, una parte de él se negaba a seguir viviendo bajo ese miedo. Decidió investigar. Guardó una copia de los correos en un dispositivo externo y durante días se dedicó a leerlos en secreto, tratando de entender el patrón detrás de esos números y nombres. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Los reportes no eran simples transacciones, sino movimientos estratégicos para manipular mercados, lavar dinero y financiar campañas políticas, todo orquestado por personas influyentes que actuaban desde las sombras. Era evidente, trabajaba para una organización encubierta, una red tan poderosa que podía comprar silencios, manipular instituciones y eliminar obstáculos sin dejar rastro. El contrato que había firmado no era un acuerdo laboral, era prácticamente un pacto de sumisión. Martín sabía que debía tomar una decisión, callar y seguir siendo parte de ese engranaje, o arriesgarlo todo para exponer lo que había visto. Después de varias noches en vela, se inclinó por la segunda opción. Preparó un plan minucioso. Entregaría las pruebas de manera anónima a un periodista reconocido por destapar escándalos de corrupción. Si todo salía bien, la información se haría pública y su identidad quedaría protegida. Pero no tuvo oportunidad de llevarlo a cabo. La mañana en que planeaba enviar el dispositivo, encontró a un hombre esperando en la entrada de su edificio. Era el mismo que lo había seguido en el supermercado. No dijo palabra, solo le entregó otro sobre. Adentro había una copia exacta de su contrato, marcada con tinta roja en la parte inferior, y debajo una foto suya tomada a través de la ventana de su dormitorio mientras dormía. El mensaje era claro: ellos estaban un paso adelante. Martín comprendió entonces que no había salida fácil. Si intentaba huir, lo encontrarían. Si hablaba, lo silenciarían. Y si continuaba trabajando para ellos, terminaría siendo cómplice de algo que lo perseguiría por el resto de su vida. La última vez que se supo de él fue semanas después, cuando dejó su departamento vacío, sin avisar a nadie. Su correo personal fue dado de baja y su número telefónico dejó de existir. Algunos creen que logró escapar y vive escondido en otro país. Otros piensan que la organización decidió resolver el problema de forma definitiva. Lo único cierto es que, desde aquel contrato inesperado, Martín dejó de ser dueño de su destino, y su historia es un recordatorio de que, a veces, la oportunidad de tu vida puede ser también el error más costoso que jamás cometas.